Esta presentación tiene la finalidad de calcular la frecuencia de reengrase en rodamientos. El cálculo para la cantidad de grasa a utilizar en el reengrase es necesario las dimensiones físicas del rodamiento, como son el diámetro exterior, el ancho en milímetros. Se debe multiplicarlas entre sí y a continuación multiplicarlas por 0.005. Esto le proporcionará la cantidad de grasa a aplicar en gramos. Si quieres obtener la cantidad de grasa en onzas, tome las mismas dimensiones en pulgadas y utilice el factor 0.114 en lugar de 0.005. Esta fórmula trabaja para todo tipo de rodamiento y es ampliamente aceptada como la mejor manera para calcular la cantidad de grasa a utilizarse en el reengrase. Ahora veremos la fórmula para el cálculo de la frecuencia del reengrase de un rodamiento. Las condiciones de operación de un rodamiento son las siguientes. Se debe investigar las condiciones de operación y algunos datos del rodamiento. La temperatura afecta tanto a la grasa como al aceite, por lo que es de suma importancia considerar dicho factor. Mientras más caliente esté el ambiente, con más frecuencia debe reponerse la grasa. La contaminación en el ambiente, qué tan sucio está, y la humedad, qué tan húmedo está el ambiente. Trabajan de manera similar. Cuando los factores son más húmedos y sucios, con más frecuencia debe engrasarse el rodamiento. Existen otros factores que se deben considerar, como la posición del rodamiento y la vibración. La posición física del rodamiento y la vibración también son factores que afectarán el escurrimiento de la grasa y de igual manera la frecuencia de reengrase. La grasa tendrá una mayor tendencia a escurrir del rodamiento si el rodamiento está montado sobre un eje en posición vertical que si estuviese sobre un eje horizontal. Al existir la vibración en el rodamiento, el aceite contenido en la grasa se separa con más facilidad del espesante. Se produce una mayor rapidez la drenación, perdiendo las propiedades de la grasa. Dicho lo anterior, debe considerarse ambos factores de corrección, posición y vibración. Igualmente, hay factores de construcción del rodamiento. Es el último factor de corrección, la construcción o tipo del rodamiento. Cada elemento estresa la grasa de manera diferente. Es por eso su importancia, ya que un rodamiento de bolas agita la grasa de manera diferente que uno de rodillos esféricos, pues este último estresa la grasa de forma mucho más intensa. A continuación, se muestra la fórmula del cálculo de la frecuencia de reengrase de un rodamiento, donde la fórmula es lo siguiente. T es igual a K que multiplica 14 millones sobre N por la raíz cuadrada de D menos 4D, donde T es igual a la frecuencia en horas. K es igual al producto de todos los factores de corrección. N es igual a la velocidad en revoluciones por minuto y D es el diámetro interior en milímetros del rodamiento. Se tiene la tabla donde se muestra el factor, la condición, el rango de operación promedio y el factor de corrección. El factor de temperatura corresponde a la condición de la temperatura de la carcasa. Rango de operación menor a 65 grados centígrados. El factor de la corrección es 1.0. De 65 grados
a 80 grados centígrados, el factor de la corrección es 0.5. De 80 a 93 grados centígrados, el factor de corrección es 0.2. Y temperaturas mayores a 93 grados centígrados, el factor de corrección es 0.1. El factor contaminación sólida y el rango de operación promedio. Ligera, polvo no abrasivo, su factor de corrección 1.0. Contaminación sólida, severa, polvo no abrasivo, el factor de corrección 0.7. Contaminación sólida, ligera, polvo abrasivo, factor de corrección 0.4. Y el factor de contaminación sólida severa, polvo abrasivo, el factor de corrección 0.2. El factor de humedad. Humedad inferior a 80%, su factor de corrección 1.0. Factor humedad entre 80% y 90%, el factor de la corrección 0.7. Factor de la humedad, condensación ocasional, su factor de corrección 0.4. Factor humedad con agua ocasional en carcasa, su factor de corrección 0.1. El factor de vibración, velocidad pico menores a 0.2 IPS, factor de corrección 1.0. Vibración entre 0.2 a 0.4 IPS, el factor de corrección 0.6. Factor de vibración mayores a 0.4 IPS, el factor de corrección 0.3. El factor posición del eje horizontal, factor de corrección 1.0. Posición del eje a 45 grados, factor de corrección 0.5. Posición del eje vertical, factor de corrección 0.3. Y el factor del diseño del rodamiento de bolas, el factor de corrección 10. Diseño del rodamiento, rodillos cilíndricos o agujas, factor de corrección 5. Diseño del rodamiento, rodillos cónicos y esféricos, factor de corrección 1. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se usaría la fórmula para el reengrase de un rodamiento. Este rodamiento sería un 6210. La estimación de reengrase, considerando los factores de la ecuación para la cantidad de la grasa, sería 0.005 por el diámetro exterior por el ancho del rodamiento. Y los valores son los siguientes: 90 milímetros diámetro exterior, 20 milímetros ancho del rodamiento. Si aplicamos la fórmula, el resultado sería 9 gramos de grasa. Ahora nos falta calcular K, que sería el producto de todos los factores de corrección según la tabla que se mostró anteriormente. El cálculo de la frecuencia de reengrase es como sigue de acuerdo al contexto donde se ubique el rodamiento. Por ejemplo, el factor de temperatura de la carcasa sería 75 grados centígrados, le corresponde un factor de corrección de 0.5. El factor de la contaminación sólida, ligera, polvo abrasivo, con un factor de 0.4. Factor inferior al 80% de humedad sería 1.0. Factor de vibración entre 0.2 a 0.4 IPS, le corresponde un factor de 0.6. Y el factor de la posición del eje horizontal con un factor de 1.0. Factor del diseño del rodamiento de bolas igual a 10.
El diámetro interno del rodamiento corresponde a 50 milímetros con una velocidad de 1800 RPM. Entonces el valor de K sería igual a 1.2. Ahora ya tenemos todos los valores para aplicar la fórmula de la frecuencia de reengrase, donde nuestra frecuencia en horas nos arroja un resultado de 1119.92 horas, que esas serían la frecuencia de reengrase para este rodamiento 6210, de acuerdo al contexto donde se encuentra este rodamiento. En conclusión, como se dijo al principio, la grasa lubricante se degrada poco a poco y, por lo tanto, tiene una vida útil limitada. La vida útil de la grasa depende de las condiciones de funcionamiento del rodamiento y del tipo de grasa. Por lo tanto, los rodamientos deben relubricarse si la vida útil de la grasa es inferior a la vida útil especificada del rodamiento. La grasa se contamina. En las aplicaciones en las que los rodamientos funcionan a velocidades muy bajas y donde es necesario contar con una buena protección contra los contaminantes y la corrosión, se recomienda llenar del 70% al 100% los soportes con grasa. Espero que esta información sea de mucha utilidad para el personal de lubricación de las áreas de las industrias, ya que es importante llevar una lubricación adecuada en todos los equipos y alargar la vida de los mismos.